Enciéndete Podcast, un espacio para conectarnos con Dios y avivar el fuego de su Espíritu en nuestros corazones. Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bienvenidos. Buenos días para todos, queridos líderes. Espero hayan pasado una noche muy bonita de descanso, que Dios los haya cuidado. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio en la segunda carta de Corintios, capítulo 10. Es un capítulo bastante bueno. En mi percepción personal, el estudio justamente lo pude leer en varias versiones. Pues estas cosas y versículos que le voy a mencionar están en la versión traducción en lenguaje actual, que justamente empieza el capítulo o el título, dice: Dios le dio autoridad a Pablo. Se decía que Pablo era como tímido cuando estaba con las personas, cuando se hablaba físicamente, pero que era muy valiente cuando estaba lejos o cuando escribía las cartas. Entonces él decía que no lo obligaran a ser duro con los que le acusaban, que los de afuera dicen que nosotros, eso también aplica para nosotros, que nosotros solamente hacemos las cosas por interés, como lo hace la gente del mundo. Versículo 3 dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedecemos a Cristo. Entonces, ¿con qué poder o de qué poder nos está acá hablando Pablo del versículo 5? Porque dice que con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar. Dice, la clave está en el versículo 4, o bueno, desde el 3, que dice que no somos del mundo, no luchamos con las cosas de este mundo. Y dice que la manera más práctica y más efectiva es usar el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal y las acusaciones, y aún el orgullo de las personas que impiden que los demás puedan conocer a Dios. Cuando Pablo habla de esta manera me sorprende, porque es un apóstol que logró muchas cosas, que escribió cartas, y ver cómo él no se gloría de sí mismo o no tiene vanagloria es un ejemplo a seguir. Dice Pablo en el versículo 8: aunque yo exagere un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Esto me habla de usar correctamente la autoridad que Dios nos entregó, porque estamos en un liderazgo, estamos en una autoridad con chicos, pero no debemos usar esa autoridad para nosotros. La autoridad que Dios nos dio fue para ayudarlos a ellos a confiar mucho más en Él, y no para destruirlos, no para criticarlos, no para hacerlos caer, no para hacerlos tropezar. Y justamente Pablo decía que no quería asustarlos con las cartas que él escribía. Versículo 13 dice: tampoco voy a presumir de lo que he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer, y ustedes son parte de ese trabajo. Ese versículo me pareció muy clave, porque muchas veces intentamos presumir de cosas, de niveles, incluso apenas estamos empezando, ¿no? Y tratamos de presumir de esas cosas. Pero este versículo dice que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos, es del trabajo que Dios nos mandó a hacer, de su propósito, de cumplirlo cada día, de expandirlo a las demás personas. Y para terminar, versículos 17 y 18 dice: la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Creo que ese puede ser un resumen muy bonito de todo el capítulo, ¿no? Muchas veces pensamos que merecemos aplausos o felicitaciones por las cosas que podemos decir de nosotros mismos, de nuestras obras. Pero lo más importante es que el Señor hable bien de nosotros, que el Señor nos conozca. Creo que esa es la razón más importante por el cual hacemos lo que hacemos, por el cual trabajamos para el Señor, no para los hombres. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque nos permite seguir estudiando tu palabra. Permite, Señor, que no nos vanagloriemos de las cosas que podamos hacer, de las obras. Permítenos saber que estás orgulloso de nosotros, que es lo que verdaderamente nos debe importar. No nos hagas que presumamos de lo que podamos hacer, de tal vez los privilegios del liderazgo.
porque lo único que debemos estar orgullosos es del trabajo que tú nos has mandado a hacer. No permitas que nuestro ego, que nuestro orgullo crezca, Señor. Lo aprendíamos ayer, que puedas tú humillarnos, no humillarnos nosotros ante las cosas del mundo, ante personas, sino humillarnos solamente ante ti, para que después podamos también ser glorificados. Sabemos que no somos de este mundo, no peleamos con las armas de este mundo, así que tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor. Gracias por la fuerza que nos das aún en los días difíciles. Fortalécenos, Señor, aun cuando las ganas bajan, aun cuando la motivación tal vez no está. Sigue fortaleciendo nuestras vidas y ayudándonos en cada decisión que debemos tomar. En nombre de Jesús, amén. Te esperamos todos los días para un episodio nuevo de Enciéndete Podcast, ingresando a través de este medio o en nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Spotify.